Su atención, por favor, a las siguientes recomendaciones en materia de protección civil. Le solicitamos que identifique las salidas de evacuación y zonas de menor riesgo al interior de este recinto. En caso de que, por cualquier motivo, deban ser evacuados, atiendan las instrucciones del personal de protección civil y brigadistas. Emitan al respecto de dicha situación. Conserve la calma. Recuerde que en ningún momento debe correr, empujar o gritar. Si tiene malestar o necesita ayuda, diríjase con los organizadores, el personal de protección civil o de seguridad para recibir atención u orientación. Del mismo modo, les suplicamos sean muy cuidadosos con los escudos que se encuentran ubicados en el muro del lado izquierdo. Muy buenos días. La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, les da a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida al Círculo de Lectura Miradas Sociales en torno al México Contemporáneo, sesión 2, la primera presidenta de México, relevancia histórica y desafíos, que se presenta este día en la Garita de San Lázaro. En el presidium de este acto nos acompañan la maestra Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados. Bienvenida, secretaria general. La maestra Ana Gabriela Núñez Pérez, directora general del CESOP. Bienvenida, maestra Núñez. Yuridia Sierra, periodista y coordinadora del libro Presidenta, más de 100 mujeres te escriben. Muchas gracias por acompañarnos. Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam. Bienvenida, muchas gracias. Ana Carla Torres, directora de Estudios de Desarrollo Regional del CESOP. Bienvenida, muchas gracias. Vía plataforma digital nos acompaña Claudia Aguilar, directora de Aguilar Barroso Abogados. Bienvenida, muchas gracias. Asimismo, saludamos a todas las personas que nos acompañan este día, así como a quienes están siguiendo este evento a través de los diferentes medios de comunicación. Para dirigirnos su mensaje, cedemos el uso de la palabra a la maestra Graciela Báez Ricardes. Si es tan amable, secretaria general. Gracias. Pues, primero que nada, bienvenidas, Yuri. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Igual, Alejandra, muchas gracias. Y a la distancia, Claudia Aguilar, también muchas gracias por acompañarnos en este evento. Pues decirles brevemente que, en efecto, este libro, como ya saben, pues, se presentó y la intención era que este esfuerzo que hizo Yuri por pues concentrar la opinión de tantas mujeres de tantos ámbitos diferentes, un mensaje contundente a la próxima presidenta de México. En su momento, cuando se publicó, pues todavía no eran las elecciones, ¿no? Ahora que ya tenemos incluso una presidenta electa, porque ya se le entregó su constancia en mayoría la semana pasada, me parece, la semana pasada, pues me parece que fue un gran esfuerzo, un gran ejercicio. Quiero por ello felicitar a Yuri y también decirles lo que… compartirles lo que tuve oportunidad de escribir en un artículo que me publicó el Heraldo. Mi posición respecto de por ahí alguna investigación que hizo el IMCO, que no hay evidencia de que haya diferencia entre que llegue una mujer o un hombre al poder. Pues yo creo que sí hay evidencia, y está de hecho aquí en la Cámara de Diputados. Cuando más mujeres llegaron como legisladoras, más se legisló en beneficio de las mujeres. Y esto no es una posición ideológica o no es una opinión, son hechos, ¿no? Y ahí están las leyes que fueron promulgadas y porque fueron empujadas por mujeres que tienen la sensibilidad y a mí me parece que eso es lo que va a seguir haciendo la diferencia. Ahora, por supuesto, esto es gradual y poco a poco se va a ir viendo, ¿no? El IMCO saca un estudio de esta naturaleza cuando muy pocas mujeres son todavía gobernadoras y tienen pocos años gobernando. El resultado va a tomar tiempo en verse. Las cosas no se ven de un día para otro, ¿no? Entonces, a mí me parece que estemos aquí sentadas y volvamos a retomar las ideas que se presentaron en este libro, pues unas semanas antes de que tome protesta
la doctora Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México, me parece que es oportuno y pues eso, pues les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo su invitación. Gracias. Muchísimas gracias, secretaria general. Toca turno de escuchar la de la maestra Ana Gabriela Núñez Pérez. Si es tan gentil, directora Núñez. Muchísimas gracias. A mí no me queda más que agradecer a quienes me acompañan hoy aquí, y la verdad es que sí tengo que decir que me llena de orgullo que sea un panel compuesto de mujeres exitosas, brillantes. Muchas gracias por acompañarnos en este hito histórico. Sí, no puedo dejar de señalarlo, porque lo que sea que venga, y vamos a ser testigos de esta historia, ya marca un precedente para alcanzar nuevas posiciones de liderazgo en el espacio público. Entonces, celebrar hoy el hecho de que llegue una mujer presidenta es celebrar el hecho también de que estemos aquí todas y que este auditorio además también esté compuesto y conformado predominantemente por mujeres. Agradecer la presencia de todas y todos ustedes. Y pues muchas gracias, Yuri, por aceptar la invitación. Gracias, secretaria. Gracias, Alejandra. Dejo el uso de la voz a ustedes para este rico debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quien realizará una presentación general del libro, Presidenta, más de 100 mujeres te escriben. Adelante, por favor. Era solo para ti. Era personalizado. Muchas gracias a Graciela, secretaria general de la Cámara de Diputados, este recinto maravilloso. Muchas gracias, Estela, muchas gracias a Carla. Por supuesto, muchas gracias a Alejandra y a Claudia Aguilar, que nos acompaña a la distancia. Yo la verdad es que me siento honradísima de estar en este recinto, que además ahorita cualquiera de ustedes nos va a platicar de este muy particular, pues digamos, anexo a la Cámara de Diputados, que está bellísimo. Muchas felicidades porque todo el trabajo que han hecho para darle una nueva vida a que también es un espacio público, la Cámara de Diputados, está precioso, y pues es absolutamente un honor poder estar platicando de presidenta. Más de 100 mujeres te escriben en estas 4 paredes. Cuando pues decidimos hacer este libro, en realidad era por la premura, pero la certeza de que en México estábamos viviendo un momento absolutamente histórico. Y ojo, no nada más porque México estaba a punto de elegir sí o sí a la primera presidenta de su historia, sino que además la mexicana, fue la primera democracia de todas las democracias occidentales en donde 2 mujeres competían por la primera magistratura de su respectivo país. México se convertía una vez más, lo veíamos ahorita, lo recordábamos en París 2024, en las Olimpiadas, que México fue el primer país en el que una mujer prendió el pebetero olímpico, la llama olímpica. México fue el primer país en donde hubo un mundial, del cual por supuesto nadie aquí se acuerda porque nadie lo registró, pero sí tuvo lugar y llenó el Estadio Azteca. Fue el primer país en donde se llevó a cabo una Copa de Fútbol Mundial femenina. O sea, fueron mujeres las que fueron a la Azteca, Copa 71, que por cierto hago comercial, el documental está en Netflix. Yo me enteré de su existencia por un tuit de Serena Williams, no porque Netflix ni nadie en México lo cacareara. Y México fue el primer país en donde hubo una Copa Mundial en 1971. Nadie de nosotros estaba todavía en este plano terrenal. No habíamos nacido, todos los veo jovencísimos y jovencísimas. Pero aquí sucedió, igual que decíamos, una mujer en México fue la primera en prender el pebetero olímpico, ocurrió aquí. La primera Copa Mundial de Mujeres ocurrió aquí. Ojalá la segunda también ocurra aquí. Hay que ponernos las pilas para empujar también que eso ocurra. Pero entonces México, o sea, ¿a qué voy con eso? Que México se convierte en un país pionero
para las mujeres en más de o sea, convertido en la historia en más de un terreno. Y en este caso no fue la excepción, porque 2 mujeres competían por la presidencia de la República. Ya hoy tenemos presidenta electa, ya se le otorgó, como bien recordaba Graciela, ya se le otorgó su constancia de mayoría. Yo creo que eso en realidad cambia poco el contenido del libro, porque lo que fue maravilloso es que justamente, a pesar de que eran 2 candidatas, en realidad todos los textos que fueron escritos para este libro eran escritos para quien fuera, cualquiera de ellas, la primera presidenta de México. Y eso yo creo que va a constituir no nada más vía lo que no ya empezamos a ver, pero empezará ya formalmente en octubre próximo, que será el gobierno de la primera mujer presidenta en México, sino que en realidad será un documento, esperemos, histórico, cuando se pregunten las generaciones por venir, pues qué estaban pensando las mujeres mexicanas cuando iban a elegir a quien iba a ser su primera mandataria. Bueno, pues creo que aquí hay un documento bien valioso que en realidad yo le agradezco a todas ustedes, las autoras del libro, porque en realidad es más su libro que mío. Yo nada más les dije, si escribimos un libro, y todas dijeron, va, lo escribimos, y creo que el resultado ha sido fantástico, ha sido maravilloso, porque es un libro muy plural, es un libro interdisciplinario. Yo me atrevo a decir que bueno, vaya, salvo algún tema que se me haya escapado, y eso es culpa mía, estricta, exclusivamente, pero traté como de que el abanico fuera lo más amplio posible. Y escriben mujeres políticas, escriben mujeres periodistas, escriben mujeres académicas, empresarias, activistas, artistas, intelectuales, cineastas, en fin, traté como de abarcar el mayor número posible de sectores productivos, culturales, representativos de lo que es la sociedad femenina mayoritariamente en México, que es decir, la totalidad, ¿no? Porque las mujeres ya estamos inmersas en todos los ámbitos. El texto de Graciela, que es además de una potencia absoluta, porque ella nos entrega, y yo no sé cómo le hiciste para en un espacio tan corto, porque es una cuartilla, nos contaste todo digamos, momento fantástico en que la representatividad de mujeres se volvió, de verdad, se convirtió en un absoluto cambio de juego. Fue una vuelta de tuerca que nos dio una gran lección a todas las mujeres, porque todas las legisladoras aquí enfrente, representadas de todos los partidos políticos, dijeron, es momento de apostar por la paridad, es momento de apostar por la equidad, es momento de apostar por la representación verdaderamente igualitaria y equitativa. Y hoy las leyes que tenemos es gracias a que entendieron allá enfrente que las mujeres nos tenemos que tomar de la mano sí o sí para suscitar los cambios que son necesarios. Y en fin, esto, la verdad, yo estoy muy orgullosa de todos los textos que todas las colaboradoras, allá está Claudia Aguilar a la distancia, todas Alejandra Haas aquí, pero todas las colaboradoras entregaron para este libro, y espero que quienes lo lean o quienes ya lo hayan leído lo disfruten y lo abracen y sea una absoluta invitación a los muchos diálogos pendientes que va a haber en este país ahora que arranca nuestra primera presidenta en octubre próximo. Ya me estoy acaparando aquí la palabra, horrible, siempre me pasa eso, perdón, cállenme, y no sé la orden del día, qué es lo que siga. Ya iba yo aquí a darle el micrófono a Alejandra Haas. Y ahorita ojalá platiquen con nosotros si hay ¿no? un diálogo con la gente que nos acompaña aquí. Pues muchísimas gracias a Graciela por la invitación, a Yuriria y a todo el equipo de la Cámara, a Yuriria por haber tenido esta iniciativa que yo retomo en donde lo dejó ella, que es, yo creo que este libro, estaba pensando que justo por la extensión tan corta de los textos, son una invitación a pensar. O sea, yo creo que este libro no es un libro que impone una tesis profundísima sobre lo que está pasando, sino más bien habilita
preguntas, ventanas, miradas, en donde podemos o no sentirnos reflejadas. Y me horrorizó lo que dijiste, Graciela, de que hay quien puede pensar que no hace una diferencia. Yo, como tú, y aprovecho que estoy en recinto legislativo, he visto con mis propios ojos la diferencia que hace la paridad. Yo creo que es el cambio civilizatorio más importante que ha tenido este país y posiblemente el mundo. Yo creo que además la paridad, además de ser un imperativo de la igualdad, ¿no? Ni siquiera tendría que ser útil de ninguna manera, simplemente es un imperativo de la igualdad. Pero por otro lado, decir que no tiene consecuencias, efectos, pues es no ver la realidad, ¿no? Yo doy otro ejemplo, tú diste algunos en tu texto, diste algunos ahora que hablabas. Yo doy el de las reformas sobre trabajo del hogar. Estábamos mirando la sesión de la Cámara con Marcelina Bautista, perdón, del Senado, porque en la Cámara pasó y por unanimidad, y llegó en el Senado a aprobarse y habían pateado la reforma hasta el último minuto de ese periodo de sesiones, yo creo que era el 2019, era mayo o algo así. Y entonces la mesa directiva dijo, bueno, pues lo podemos dejar para después, total, tenemos muchas cosas que hacer y ya son las 10 de la noche. Y vimos a las senadoras de todos los partidos levantarse y decir, no se vota nada si no se vota esto. Eso no se puede hacer si no tienes paridad. Si no hay un reflejo, digo, porque solo tenía México 100 años de atraso para las trabajadoras del hogar con un trato colonial de explotación, ¿no? Después de 100 años de atraso, todavía había quien pensaba que se podía patear al siguiente periodo, ¿no? Y ellas se levantaron juntas, lo mencionas aquí, que en la Cámara hay un grupo de igualdad sustantiva. Yo creo que las diputadas y las senadoras de la legislatura, bueno, esta que termina y la anterior, en el caso del Senado, 6 años, fueron capaces de llegar a acuerdos políticos a los que no fueron capaces de llegar los hombres diputados y senadores. Hay que decirlo, no es en contra de nadie, yo creo que hay muchas razones para ello. Estoy segura que habrá mejores momentos que otros. Para mí ese momento es de los grandes momentos de la historia, luminoso, emocionante. Pero también creo que aparte de ser todo lo que también decía Yuriria, el primer país en tantas cosas, es muy contradictorio que seamos los primeros, las primeras en tanto y al mismo tiempo también los primeros en feminicidios, de los tardados en sistemas nacionales de cuidados, avances muy incipientes en cosas importantes como el tema de deudores alimentarios, en fin, o sea, como que hay cosas, hay dinámicas sociales, políticas, legislativas y de políticas públicas y por supuesto presupuestales, que estamos jalando la toalla, ¿no? Entonces, es duro porque creo que por un lado soy de esas personas que piensa otra vez que la igualdad es un imperativo y por lo tanto no tendríamos que medir el éxito de una reforma como la paridad, porque pues no es para que tenga éxito, es para que todo el mundo tenga, de acuerdo con las reglas de la democracia, derecho a participar, ¿no? Pero por otro lado también pues nos anima, ¿no? Que haya una mujer presidenta, que haya legisladoras, diputadas, gobernadoras, presidentas municipales. Pero también nos desanima que haya violencia política y que haya violencia social y que eso dificulte también. Y creo que la otra gran complejidad es la complejidad de avanzar en agendas cuando también somos un país que está sumergido en un montón de problemas públicos de gran calado, ¿no? No la tiene fácil la presidenta Claudia Sheinbaum. No la tiene fácil por muchísimas razones que conocemos todas y todos, no me voy a meter tanto a eso, pero creo que tampoco la tiene fácil y de eso trata lo que escribí con María Álvarez en este libro y gracias por darnos la oportunidad, Yuriria, de pensar en ello, porque al final este es un sistema patriarcal. Creo que en el texto de Carla Escoffier, que es muy bonito, ella dice que pues que no hay que asumir que porque una mujer asume la presidencia va a cambiar el sistema patriarcal, ¿no? Porque es un sistema. Qué difícil tarea que además de emprender los retos de la desigualdad, de la inseguridad, los problemas presupuestales, los problemas sociales, los climáticos, la presidenta tenga la encomienda de transformar un sistema patriarcal. Entonces,
pues me pongo frente a ello y pienso que todas y todos necesitamos estar con ella, acompañarla en este reto, porque no es el reto de un partido o de una persona, es el reto del país. Y creo que el abordaje feminista con un liderazgo distinto, pues nos da muchísima esperanza justamente de que si cambia el sistema pueden cambiar esos grandes problemas y podemos encontrar otras nuevas formas de hacer política y por lo tanto otras nuevas formas de convivir. Gracias. Muchísimas gracias, Alexandra Haas. Para escuchar su intervención, cedemos el uso de la voz a la licenciada Claudia Aguilar. Por favor, si es tan amable. Hola, buenos días y muchísimas gracias a todas y a todos. Particularmente agradezco a Graciela y desde luego a la Cámara de Diputados por el espacio. A quienes hoy nos acompañan, me disculpo por no haber podido estar ahí y de manera destacada agradezco siempre a la talentosísima Yuridia Sierra, no solamente por su trabajo constante, sino por la iniciativa del libro que hoy nos convoca en este conversatorio. Creo que retomar lo que decían tanto Ale como Yuri es súper importante en términos, y Graciela lo decía muy puntualmente, no solamente de lo simbólico, sino de lo relevante que en nuestro país tengamos hoy por hoy a la primera mujer sentada en la silla del águila, ¿no? Creo que lo dice muchísimo, incluso hablando de simbolismos, y alcancé a ver un poco los escudos, el recinto donde están sentados, entonces creo que tiene una potencia más importante, ¿no? La llegada de una mujer a la presidencia de México, como dicen, no solamente no es algo irrelevante en sí mismo, no es tiene muchísimo potencial, pero ha sido el resultado de un proceso sumamente largo y complejo de cambios legislativos y de una serie de reformas que han ido promoviendo a lo largo de la historia de nuestro país la igualdad de género y que al momento de participar en política pública han ido facilitando de alguna manera el acceso de las mujeres a más y más cargos de elección popular, ¿no? Entonces, esto que a veces se dice fácil o que no con la sola llegada de una mujer a la presidencia, evidentemente no lo cambia todo, ¿no? Hay que acompañar, como dice Ale, hay que estar ahí, hay que impulsar y hay que exigir, desde luego. Pero el camino que hemos recorrido, ¿no? Que es de los 71 años que tenemos del reconocimiento del derecho al voto femenino, a las cuotas de género, las del 96 y las del 2002, a la reforma constitucional de paridad de género del 2014 y desde luego esa que permitió que se diera posteriormente la reforma de paridad en todo, hacen que ese terreno permita que no sea una casualidad que hoy podamos por lo menos tener opciones y que hayamos podido acudir el 2 de junio y tener frente a nosotros en muchas ocasiones de 6 boletas, 6 opciones de mujeres para ser electas en cargos de elección popular. Y eso en sí mismo es relevante. Desde luego que todo esto pues nos pone de cara a reconocer la trascendencia histórica y también hacernos cuenta y hacernos cargo de los retos y los desafíos que se enfrenta y que enfrentará la primera presidenta de México al estar ejerciendo y querer ejercer el poder, pues en un contexto sumamente patriarcal, como destacaba hace unos instantes quien me precedió en el uso de la voz. Entonces, cuando pensamos en esto y todo el camino recorrido, creo que ese momento que se dio, y por eso celebro el momento de la conversación en torno a este libro, que es una vez que ya está entregada la constancia de presidenta electa a la doctora Sheinbaum Pardo, porque yo creo que esa foto, así como las que vimos de las Olimpiadas que pasarán a la historia, es una foto que con independencia de filias y fobias partidistas, tiene que pasar a la historia y tiene ese potencial de que sirva para inspirar a las niñas jóvenes, el resto de las mujeres, a participar e incidir desde la política pública en la transformación que tanta falta le hace a nuestro país. Porque justamente la manera de pensar con perspectiva de género es hacerlo universal, hacerlo transversal, y para poderlo transversal es que esté en todos los espacios. La foto de tener una presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral entregando la constancia de mayoría a la primera presidenta electa en el país y teniendo en la primera fila a la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la primera consejera general del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a muchas otras mujeres, me parece que en sí mismo no solamente es el hito histórico, pero marca una hoja de ruta de la cual todas tenemos que hacernos cargo y es una oportunidad para transformar la vida de las mujeres, de las niñas en nuestro país, promoviendo desde luego políticas públicas con perspectiva de género que fomenten la igualdad y eliminen pues, las barreras que todavía existen. Gracias, para no monopolizar yo tampoco el micrófono.
Muchísimas gracias, licenciada Aguilar. Cedemos el uso de la palabra a la maestra Ana Gabriela Núñez Pérez, quien a partir de este momento fungirá como la moderadora de la mesa número 1. Por favor, maestra Núñez, si es tan gentil. Bueno, tenemos una pregunta para todas las participantes, pero si quieren con esa cerramos y les damos el uso de la voz a todas y todos ustedes para que vayamos abriendo el debate. No sé si alguien tenga alguna pregunta del público que nos acompaña. Allá atrás, por favor. Buenos días, mi nombre es Enrique Esquivel, soy investigador del Centro de Estudios Sociales de Opinión Pública y escuchándolas a ustedes, no he tenido oportunidad de leer el libro, en cuanto lo tenga lo voy a leer, pero sí quisiera traer a la memoria una frase de Sor Juana que dice: diversa de mí misma, entre otras de ustedes me encuentro, hablando de las mujeres mexicanas de su época. Y evidentemente este libro, El triunfo hoy de la doctora Claudia Sheinbaum, es un esfuerzo colectivo histórico de muchas mujeres y que hoy se ve coronado en el siglo XXI. Y recuerdo, por supuesto, a Margarita Wright, la primera mexicana que escribe a finales del siglo XIX el libro Violetas de Anáhuac, que es una gaceta precisamente para que las mujeres puedan hacer ahí apuntes históricos y apuntes políticos, que más tarde va a ser retomado por el movimiento de mujeres precisamente para la demanda del voto, y que va escalando este movimiento a lo largo del siglo XX y que en el siglo XXI muy venturosamente vimos en las dos legislaturas pasadas cómo de una manera permanente, constante, con una gran vocación y visión y profundidad, las legisladoras pudieron impulsar muchísimos cambios legislativos que hoy gozan precisamente de presencia en la ley y en nuestras leyes mexicanas. Concluiría mi intervención, por supuesto, señalando que estos cambios involucran a toda la sociedad y que los encabecen las mujeres. Me trae a la memoria, por supuesto, aquella vocación de Rosario Castellanos en su discurso que hace en Naciones Unidas para los Derechos Sociales, donde dice: lo sutil, lo femenino, lo sutil, lo sensible, lo femenino. Y diría Amado Nervo: la luna como la mujer, lo sutil para el cambio del universo. Muchísimas gracias, felicidades a todas y a todos. Gracias. Bueno, solo comentar o puntualizar que la política de igualdad de género no solo es en beneficio de las mujeres, en realidad es en beneficio de la sociedad, de la nación, ¿no? El hecho de que más mujeres lleguen al poder implica, como ya hemos visto, como ha mencionado aquí Alejandra, algunos ejemplos, es que mejore la calidad de vida de las mujeres, mejoren las oportunidades de las niñas, de las adolescentes, y eso es en beneficio de la nación, no solamente de las mujeres. ¿Alguien más? O no sé si la pregunta, ¿no? ¿Alguien más que tenga algún comentario, pregunta? En lo que se animan, yo les tengo una pregunta. Justamente hablando de este documental de fútbol, y perdón por la anécdota, pero creo que es importante. Yo dije, yo siempre quiero jugar fútbol, y era difícil pensar en que una niña jugara fútbol hace 20 años, 30 años. ¿Qué le decimos hoy a las niñas? ¿Qué le dirían o qué le dice este libro? ¿Qué le dice este cambio de paradigma? O si representa un cambio de paradigma para las generaciones que vienen atrás de nosotros, que haya una mujer presidente. Oye, bueno, pero allá enfrente también juegan fútbol, ¿no? Se meten goles también, hay uno que otro foul de vez en cuando, no sé, en fin, estoy pensando que terminaste jugando fútbol a tu manera también, ¿no? Yo creo que eso, tu pregunta es, yo creo que la pregunta más importante, porque en efecto, sí, lo que estamos atestiguando en estos meses y lo que vamos a atestiguar en los próximos años, en realidad es completamente lo que da la vuelta y digamos, le pone sello de apertura, ¿no? al cambio civilizatorio que se está viviendo en todo el mundo, ojo, no nada más en México, se está viviendo en el planeta completo, que tiene que ver con la percepción de las personas, pero sobre todo de las más chavas, las niñas, pero ojo, también de los más chavos, los niños, y sí va a ser un cambio
esperemos, ¿no? Rotundo. Los cambios culturales en efecto no ocurren de la noche a la mañana, a veces lamentablemente toman generaciones, pero ahí es donde en efecto también lo que hagamos todas nosotras, pero ojo, también todos nosotros, o sea, va a ser relevantísimo en cómo las niñas, los niños y las jóvenes van a abrazar este momento histórico que México está atravesando. Yo sí creo que tenemos que hacer cambios sustanciales, que son muy pequeños, pero que son sustanciales y que son muy importantes para acompañar este momento histórico. En efecto, todo el tiempo las mujeres, y se dice, ¿no? Y lo hemos dicho además, ha terminado saliendo sí o sí en todas las presentaciones, como digamos la tabla con la que juzgamos a las mujeres, no nada más su trabajo, sino a las mujeres como un conjunto, o sea, es una matriz de bonos, o sea, es una cosa tremenda, cómo te vistes, si estás bien pintada, si tienes sobrepeso, si no, y en fin, a veces somos lamentablemente las mujeres las primeras en reproducir esos juicios, que creo que no vienen para nada al caso en ninguna disciplina. Pero sobre todo pues no en las disciplinas que tienen impacto en la vida de todas y de todos. Yo creo que sí va a ser un momento fundacional para que empiece a operar un cambio cultural que esperemos genere sus primeros frutos prontísimo, que estemos todavía todas vivas y vivos, ¿no? para ver esos frutos que va a generar entre la sociedad mexicana. Gracias por tu pregunta. Yo diría, sí se oye, sí. Yo diría que, o sea, yo tengo 2 hijas y entonces el ejercicio lo hago en vivo y en directo en la vida real. Y sí les impresiona mucho lo recientes que son los cambios, ¿no? Por decir, esta semana que dio Michelle Obama un discurso muy conmovedor en el Congreso Demócrata, en la Convención Nacional Demócrata. Lo estaba viendo hoy en la mañana con mi hija, que tiene 12 años, y mi hija me decía, pero ¿por qué te conmueve tanto? ¿No? Pensando, bueno, pues es en Estados Unidos, no es en México. Y yo le decía, es que no es nada más una mujer poderosa hablándole a esos miles de personas con una soltura y una claridad, sino una mujer afroamericana cuando en 1960 había segregación racial y esa niña no se podía inscribir a la misma, bueno, ella en particular creo que es de Chicago y asumo que en Chicago no era el caso, pero había niñas afroamericanas que no podían subirse al mismo bus que la población blanca o que no podían ir a la misma escuela. Entonces, yo lo que creo es que quizá la generación que nos sucede, las generaciones de niñas más pequeñas, no necesariamente tienen de entrada como el conocimiento histórico, y por eso creo que lo testimonial que decidió hacer Yuriria es tan importante, porque sí se nos puede olvidar que, como se dijo ya, detrás de este momento hay cientos de años de luchas de miles de mujeres alrededor del mundo, rompiendo paradigmas, techos de cristal, pisos pegajosos, y también viendo retrocesos, ¿no? Justo porque voy a seguir con el fútbol, en Copa 71, que es un gran documental, las mexicanas, ahí andan, las conocí, tuve la suerte de conocerlas el otro día y estuve con ellas, con las futbolistas que jugaron en ese momento, pero también las de los demás equipos, sobre todo las italianas, las danesas que ganaron y otras, volvieron a sus países, no nada más en México, volvieron a sus países y les pidieron que acallaran su victoria porque en Dinamarca no le había ido tan bien al equipo masculino y no fuera que se fueran a sentir mal, ¿no? Porque la victoria femenina les hubiera traído como una sensación de mayor fracaso, porque ustedes fracasaron pero ellas no. Pero yo creo que eso es algo que está profundamente imbuido en la sociedad, o sea, te da muchísimo coraje, véanlo. Es un documental donde te ríes y te enojas a cada 5 minutos y lo produjo Serena Williams, pero creo que refleja justamente algo que desafortunadamente quizá nuestras hijas van a seguir sintiendo unos años más hasta que logremos colectivamente transformarlo de fondo, que es esta cosa de que sí hay espacios y sí hay cada vez más reconocimiento de las brechas,
pero si hay un hombre que se siente mal por algo, hay que darle prioridad sobre las mujeres. Esa cosa que es muy sutil, hasta me cuesta trabajo decirlo. En algunos casos le llaman el micromachismo, en otros casos pero no es exactamente un micromachismo, es simplemente la experiencia del supremacismo masculino que le es invisible a los hombres y absolutamente evidente a las mujeres, ¿no? Se ríen, pero creo que saben de qué estoy hablando. Yo creo que en la medida en la que seamos capaces de verbalizarlo, expresarlo y poderlo transmitir y comunicar, también vamos a lograr que muchos más hombres entiendan lo que decía Graciela al principio o hace un momento, que es que esta no es una agenda de mujeres. Esta es una agenda de igualdad para mejorar las condiciones de vida de todas las personas, porque además, ¿qué creen? El machismo y el patriarcado también le cobran una factura bastante alta a los hombres, es algo del que ya hemos hablado Yuriri y yo, no me voy a meter en eso, pero ahí lo dejaría simplemente diciendo, tratemos de que eso que todavía es sutil se vuelva… Hay una liga mexicana de softball, pues también son años de historia y que también pues visibilizan a esas otras niñas que pues ingresan a deportes que tradicionalmente estaban identificados con lo masculino. Y sí, la verdad es que hay una parte afortunadamente que recorre un camino, no necesariamente me parece homogéneo en la sociedad, porque los cambios, para que permeen los cambios culturales, pues también faltan muchos años, pero sí creo que hay que decirlo, lo dices muy bien, Ale, en términos de, claramente los hombres cuando parten de esta parte que entienden que no tenemos que estarlos como cuidando, educando y reeducando, porque a veces se vuelve una tarea como titánica entre estás conquistando y luchando por los derechos de las mujeres, perdiendo la agenda de género y además pues apapachándolos para que no se sientan afectados en su masculinidad, que es un poco muy complejo, o sea, y yo también soy madre de un hombre, mi hijo mayor es un hombre que siento que está ya en otra parte de una deconstrucción desde, digamos, como que de origen, ¿no? Como una configuración de origen si fuera como un equipo computacional, pero me parece que esta llegada, por eso, como hablando mucho de símbolos, los símbolos siempre ayudan, porque lo visible, el ejemplo de Michelle Obama, pues sí, no nomás como mujer, sino como una mujer de una minoría racial, con todo lo que ha pasado en un contexto de un país como tan cercano al nuestro, ver a las jugadoras, Serena Williams, no solamente produciendo el documental, sino saber de dónde vino y lo que fue, lo que llega y el significado que tiene para el tenis, pensando siempre en los deportes, pues todos estos referentes, ¿no? Lo simbólico que fue ver a una Simone Biles, hablar potentemente de la salud emocional, venirlos, ¿no? O sea, regresar de Tokio, a ver si baja a regresar, llegar como una campeona y además hacerle una reverencia a quien se llevó el oro olímpico, es histórico, es potente, invita a horas y horas de reflexión, pero para dejarlo ahí es este potencial que tiene, digamos, de la llegada de la mujer a la presidencia en México no solo significa esta superación de barreras simbólicas, sino que también tiene este potencial de servir como un catalizador para estos cambios estructurales, por lo menos en las formas en que las mujeres son representadas o somos representadas y participamos en la toma de decisiones. O sea, es un paso más en este eslabón complejo para la creación de una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, donde sobre todo entendamos que el género no tiene por qué determinar las oportunidades de una persona para influir y para liderar en cualquiera de los espacios que crea, ¿no? O que se desee incursionar. Y bueno, ahí lo dejo para seguir conversando con ustedes. Muchas gracias, Claudia. Pues bueno, yo mencionarles que, pues desafortunadamente, la desigualdad en género no es la única que sufre nuestro país, ¿no? Hay desigualdades en muchos otros ámbitos, ¿no? Y uno de ellos marcadamente pues es el ámbito económico, ¿no? Millones de mexicanos siguen padeciendo pobreza y es precisamente por eso mi comentario, ¿no? Porque el hecho de que una mujer llegue a ser presidenta en este país tan desigual económicamente, pues implica precisamente una inspiración para esas niñas que viven una realidad muy diferente a todas las personas que estamos sentadas en este salón y que hemos tenido el privilegio, la oportunidad de hacer estudios universitarios y que probablemente, o por lo menos en mi generación, nunca me cuestioné
que si por ser mujer podía hacer o no hacer, lo que a mí me interesaba, por ejemplo, a mí no me interesaba jugar fútbol, a lo mejor si me hubiera interesado jugar fútbol, pues me hubiera encontrado con lo mismo que Ana Gaby, ¿no? Pero bueno, a mí yo lo que quería era estudiar economía y quería estudiar una maestría en el extranjero y quería trabajar y nunca realmente tuve es decir, no me cuestioné si podía o no podía hacerlo por el hecho de ser mujer, pero porque yo estaba en una posición privilegiada, ¿no? Y porque tenía la fortuna, tengo la fortuna porque todavía vive mi papá y mi mamá, ya no, pero bueno, la fortuna de tener unos padres que siempre me impulsaron a hacer lo que yo quisiera hacer, pero no es así en todos los hogares de este país y mucho menos en aquellos que viven en condición marginada, ¿no? Entonces, para esos millones de mexicanos, hombres y mujeres, niños y niñas, el hecho de ver a una mujer llegar a la presidencia de la República me parece que es inspirador y pues bueno, sienta un precedente que no se puede ya dar por hecho, ¿no? Que no puede pasarse como por alto nunca más. ¿Alguna pregunta para allá, por favor? Buenos días, yo soy Fanny Eslema, soy investigadora también del CESOP y me llamó mucho la atención sobre la propuesta que ustedes hacen de las nuevas fotografías que seguramente va a haber y las que ya hubo ahorita con la presidenta electa. ¿Cuál sería la fotografía que les gustaría a ustedes ver o que algunas de las autoras de este libro quieren ver con la nueva presidenta? Yo en lo personal deseo que en algún momento tengamos una secretaria de Marina, a lo mejor que acompañe a nuestra presidenta. Esa sería la fotografía que me gustaría ver y yo les pregunto, pues, ¿cuál sería la fotografía que a lo mejor muchas de estas mujeres que escribieron junto con Yuri, pues quieren ver en esta nueva presidencia? Muchas gracias. Bueno, pues evidentemente, justo platicábamos Ana Gabriela y yo antes de que viniéramos para acá, que los dos cargos o las dos secretarías que faltan, entre varios otras definiciones, pero las dos secretarías de Estado que no han sido todavía anunciadas por la presidenta electa Claudia Sheinbaum son la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Y bueno, pues eso entiendo que protocolariamente se definen hasta ya casi que el día antes de la toma de protesta o algo muy parecido a un espacio muy pequeño de tiempo para no duplicar funciones en ambas secretarías. No creo porque no existen todavía generalas con los rangos necesarios para ocupar el cargo de secretaria de la Defensa. Y me imagino que en la Marina será algo parecido también, no hay alguien que sea almirante al grado que constitucionalmente la habilite para ser secretaria de Marina. En efecto, va a ser muy bonito cuando eso ocurra, pero no va a ocurrir, eso sí, no va a ocurrir antes del 1 de octubre. Pero ojalá veamos cada vez más altos mandos en ambas secretarías encabezados por mujeres, porque además las hemos visto también cómo han ido creciendo y ganando terreno en ambas secretarías de las Fuerzas Armadas. A mí la fotografía que de arranque, ahora sí que de arranque me entusiasma mucho ver, o sea, visualmente va a ser cuando deseablemente una mujer sea la presidenta de la Cámara de Diputados en la próxima legislatura, que arrancará en septiembre, y que sea ella quien coloque, o sea, bueno, que retire la banda presidencial de López Obrador y sea ella quien le coloque la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Creo que va a ser un momento muy emotivo, pero también muy potente, ¿no? Claudia Sheinbaum en meses o semanas anteriores llegó a verbalizar que a ella le gustaría que fuera Ifigenia Martínez quien le colocara la banda presidencial. Yo creo que hay grandes posibilidades de que eso ocurra, ¿no? De que eso así sea el próximo 1 de octubre, porque incluso creo que Claudia votó por ella en la boleta presidencial, por la presidencia, y lo dijo a los compañeros de los medios de comunicación que había votado por Ifigenia Martínez, pues una de las, en reconocimiento además, en efecto, a todas las luchas que tantísimas mujeres han dado desde tantísimos terrenos para que hoy en día tengamos la posibilidad ya de decir,
vamos a tener a partir del próximo 1 de octubre una presidenta, porque pues es abrir muchísimas, o sea, ir abriendo la brecha y trazando el camino, pues no iba a ocurrir nada más de la mano de una sola persona o de una sola mujer. Eso ha tenido que conjuntar los esfuerzos en tantos momentos históricos, que muchos de ellos los conocemos y que creen muchos otros no los conocemos, porque han sido esfuerzos silenciosos y esfuerzos como que tuvieron en efecto que ir rompiendo brechas y barreras y techos y pisos, y seguramente muchos de ellos, ahí les dejo una tarea a todos aquí en este centro de estudios maravilloso, pues hay que ponernos también a investigar, o sea, qué episodios de la historia de las mujeres pues no nos son del todo conocidos o han sido completamente ignorados hasta el día de hoy, pero que han sido tan potentes como para posibilitar que el día de hoy no solo podamos votar y ser votadas, sino que el día de hoy estamos a punto de tener ya una presidenta con una banda presidencial cruzándole el pecho el próximo 1 de octubre. Yo nada más sobre eso decir que también me hiciste pensar en el libro de Leti Bonifaz que acaba de publicarse sobre las mujeres en la diplomacia, que justo después de 6 años de investigación se acaba de publicar, y la verdad es que es un librazo que recupera la historia de los grandes hitos y de todas las mujeres que abrieron brecha en esa rama del servicio público y en representación de México en el exterior. Entonces, creo que eso se podría hacer en todos los campos y habría muchísimo que recuperar. A mí la foto que más me gustaría sería ver a la doctora Claudia Sheinbaum inaugurar o promulgar, o cualquiera que sea la ceremonia que escoja hacerlo, al Sistema Nacional de Cuidados. Para mí los cuidados son la verdadera revolución de una concepción del uso del tiempo, de una concepción del poner en el centro la vida en lugar de poner las cosas o la productividad o ¿no? el capital en el centro, transformar la manera en la que miramos, cuidamos y pensamos en la reproducción de la vida. Y en ese sentido eso, ¿no? Una infraestructura de cuidados, medidas de corresponsabilidad, financiamiento adecuado y consideraciones para esas personas, como decía Graciela, que viven profundas desigualdades, que no solo son personas pobres, sino que las mujeres son más pobres que los hombres, las niñas y los niños son más pobres que los demás, las personas mayores también, pero el género cruzado con otras condiciones pues son justamente uno de los grandes problemas que se tiene para la superación de la pobreza, tiene que ver con la falta de un sistema de cuidados, y por lo tanto ese día sentiré que habrá valido la pena todas las luchas y todos los esfuerzos de todas, porque habremos verdaderamente visto una transformación de lo que puede hacer la Rectoría del Poder Público. Bueno, antes de tomar la pregunta, nada más hacerles un comentario. Aquí tanto a Yuri como a Ale, pues fíjense que nosotros aquí en la Cámara de Diputados ya avanzamos en esta parte de exponer un poco lo que significa pues la posición de las mujeres en instituciones públicas como es la Cámara de Diputados. Entonces, inspirados un poco en el trabajo que hizo la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, ella hizo un libro sobre todas las mujeres que habían llegado como legisladoras aquí a la Cámara, ¿no? Entonces, la primera presidenta de comisión, la primera presidenta de la mesa directiva y pues bueno, como un reconocimiento a todas las mujeres. Entonces, en la parte administrativa, inspiradas en ese libro, hicimos un libro, y aprovechando que tenemos el archivo histórico, ¿no? Que retoma pues la historia de 200 años de administración del Poder Legislativo, ¿no? Que pues evidentemente pues va vinculado, ¿no? completamente a la historia del país, pero también para decir que antes de que llegaran legisladoras ya había mujeres en San Lázaro, o en la Cámara de Diputados en Donceles, que eran mujeres, pues las secretarias, el personal de limpieza, ¿no? y todas estas mujeres cómo llegaron, y además algunas de ellas tenemos como el récord de cómo fueron creciendo, ¿no? Llegaron en posiciones muy humildes o poco significativas, y cómo fueron creciendo en su trabajo y llegaron a posiciones pues bueno, de mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, es un reconocimiento al trabajo de
pues de las funcionarias de la Cámara de Diputados y también de los funcionarios, ¿no? de los hombres, porque pues casi siempre ustedes saben, en la Cámara de Diputados o senadores en el Congreso, pues los legisladores son las estrellas, ¿no? Pero detrás de esos legisladores pues hay funcionarios que tienen una larga carrera apoyando el trabajo de esos diputados y diputadas. ¿Y qué fotografía te gustaría ver? Pues yo creo que la que vamos a ver, que es la presidenta, le va a poner una mujer, le va a poner la banda, no lo sé, pero existe la posibilidad que quien presida la Cámara de Senadores sea una mujer también. Entonces, en la mesa directiva vamos a ver sentada a el único hombre que va a estar sentado va a ser el presidente saliente, el presidente López Obrador, va a estar la presidenta entrante, la presidenta del Congreso, que seguramente será Ifigenia Martínez, eso parece ser, ¿no? Y va a estar sentada la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y probablemente una mujer sea la presidenta de la Cámara de Senadores. Claudia, ¿qué fotografía te gustaría ver? Sí, yo quiero decir cuál sería mi foto, sobre todo en el contexto, y ahora aprovechando además que Graciela lo dijo, que va a estar sentada entre esas mujeres, la presidenta de la Corte, a mí me encantaría que esa foto que me inspiró en algún momento justamente por ser abogada, por dedicarme al litigio constitucional, administrativo, cuando vi a esa mujer de carrera judicial, después de muchos años de carrera, estar sentada al centro de la herradura. Me encantaría que eso se replicara con muchas más mujeres juzgadoras de carrera judicial, porque eso significaría que estamos haciendo un alto en el camino y que estamos poniendo en orden las cosas y no nada más impulsando, sino justamente fortaleciendo aquello que hemos venido construyendo como la carrera judicial para que haya muchas más mujeres en la judicatura, en esos espacios de toma de decisiones, acompañando desde luego a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa foto, acompañada de todas las demás, sin duda me serviría de muchísima inspiración. Gracias. A mí me gustaría tomar estas dos preguntas, ¿no? Y yo creo que con eso podríamos ir concluyendo, ¿no, Ana Gaby? Porque, por favor. Hola, soy Daniel Millán. Que una pregunta para quien quiera del panel contestar. Para la secretaria general y los demás panelistas es, creo que todos estamos muy emocionados y se ha comentado mucho del valor histórico, el hito, el símbolo de la llegada al poder de la doctora Sheinbaum. Y ustedes al principio comentaron que más allá de eso, pues representaba la oportunidad de tener una agenda diferente de igualdad a nivel legislativo. A nivel ejecutivo y a nivel legislativo. Mi petición para ustedes, si pueden abundar un poco más en cómo la llegada de la doctora al Poder Ejecutivo puede impulsar o ayudar la agenda de igualdad a nivel legislativo. Gracias. Justo, no me preguntaron, pero yo iba a comentar que la foto que espero es una mujer representándonos en cada uno de los poderes de la Unión, en los tres, en el Ejecutivo, en el Judicial y en el Legislativo. Mi pregunta, Yuri, tengo curiosidad por saber, te escuché en la charla con Marta de Baile, por su espacio, platicaron de la entrega que tuvo que hacer. ¿Qué otras mujeres, quisiera que nos contaras ahí alguna anécdota, porque les pediste el texto en enero y en enero mismo te lo tenían que dar? Entonces, ¿qué otras anécdotas tienes de a quién carrereaste más? ¿Quién te costó más trabajo para la entrega? Ese chismecito, porfa. Bueno, yo no soy mucho de chismecito ni de balconear nunca a nadie, pero pues si me quieren balconear ustedes, o sea, sí, la verdad, al contrario, yo me sentí profundamente agradecida y gratificada de que, porque además les escribí, les mandé un WhatsApp, ¿no? O sea, por WhatsApp fue, oye, a ver, bueno, le entras, escribes un texto, o sea, y la pregunta era muy simple, era, o sea, tenemos la certeza de que el 2 de junio estaremos eligiendo a la primera presidenta de México. O sea, ¿qué esperarías tú de la primera mujer que va a presidir, ¿no?
los destinos de nuestra nación. No, ni siquiera era tan sofisticada mi pregunta, era ¿qué esperas de la primera mujer presidenta? Punto. Todas ellas, las 112 mujeres contándome, porque yo escribí el prólogo, pero las 112 mujeres que me contestaron, o sea, muy entusiasmadas todas, porque yo creo que todas, no habrá quien no haya tenido como una absoluta conciencia del momento histórico que estamos atravesando, y me atrevo a decir que todas las mujeres a las que invité, todas me contestaron, órale, va, ¿no? Y además me entregaron muy rápido, muy pronto el texto que les pedí, porque pues teníamos, junto con la editorial, pues la premura de preparar el libro y de sacarlo ahora sí que en tiempo y forma, ¿no? Y eso pues no depende ni de mí ni de las colaboradoras, depende de la prensa, de la editorial, ¿no? O sea, todo el proceso que lleva la hechura de un libro. Y en realidad con lo de Marta de Baile, a Marta por supuesto que también la invité, y Marta, porque es Marta, nunca vio el WhatsApp. O sea, nunca lo vio. Y entonces después, cuando salió el libro publicado, me dijo, vieja, ¿por qué no me invitaste? Y le dije, güey, o sea, ve tu WhatsApp, o sea, checa tu WhatsApp, o sea, ¿cómo no vas a estar invitada? Y claro que invitadísima está Marta de Baile, como seguramente también estarán otras mujeres que no necesariamente tu servidora las tenía en el mapa, y que seguramente irán adquiriendo una voz pública muy relevante en esta nueva faceta de la vida pública mexicana. Y entonces pues si hacemos un midterm, ¿no? Así como yo ya, Marta de Baile, abandona este cuerpo porque estás hablando en inglés. Si hacemos un segundo volumen, como a mitad de la administración, pues claro que Marta de Baile estará invitadísima. Pero ahora sí le voy a hablar por teléfono y le voy a decir, ¿puedes checar tu WhatsApp, hija? O sea, entonces, pues eso. Y contestando, era otra pregunta, la de Daniel. Yo creo que la agenda legislativa de género, de entrada, Claudia, la doctora Claudia Sheinbaum, hoy presidente, me cuesta trabajo decirle la doctora Claudia Sheinbaum, porque yo la conozco hace muchos años y además es una mujer muy sencilla, ¿no? Y yo le digo Claudia, pero bueno, hay que irse acostumbrando a decirle la doctora Claudia Sheinbaum, futura próxima presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Yo creo que ya tiene claro, digamos, cuál será la agenda legislativa en temas de género, al menos de arranque, ¿no? Y la ha dado a conocer, está el Sistema Nacional de Cuidados, sin duda alguna, pero también en temas de combate a la violencia de género ha hecho ya anuncios importantes, lo hizo en campaña y lo ha hecho en estos días posterior a su victoria. Sabemos que es o sea, está en sus planes y así lo ha anunciado, hay que extender temas y medidas que en la Ciudad de México fueron exitosos, como el agresor sale de casa, como elevar a rango constitucional el tema de la equidad sustantiva. Entiendo que también todas las muertes violentas que sufran las mujeres serán de arranque investigadas como feminicidio, o sea, no se van a esperar a juntar todas las pruebas de a ver si es un feminicidio o no, porque lamentablemente eso luego las fiscalías en los estados de la República lo desvirtúan y ay, no, pues fue un homicidio imprudencial, no, pues no, todo se va a investigar con visión de género y como feminicidio, en fin, yo creo que sí, y aquí las expertas seguramente tienen mucho más claridad que tu servidora para tener como más claro ese mapa, el mapa legislativo, ¿no? Pues mira, de entrada comentarte el Sistema Nacional de Cuidados, no, a lo mejor ya ha sido como muy comentado, pero a mí también me parece que es primordial, además la doctora lo ha mencionado varias veces como una de sus prioridades y me parece que esa es una base precisamente para garantizar la igualdad, ¿no? de oportunidades, ¿no? Igualmente también las becas, otra de las prioridades que han mencionado y que me parece que tiene que ser abordada con perspectiva de género es pues el hecho de invertir en la educación media superior, ¿no? Ese es un tema que se ha comentado mucho, que ella ha mencionado que va a ser una de sus prioridades porque para poder aprovechar mejor la oportunidad que representa el nearshoring. Y ahí
pues tiene que abordarse con perspectiva de género, ¿no? Porque los jóvenes, los adolescentes y sobre todo, otra vez, quienes menos tienen, son los que más necesitan precisamente que una política pública sea abordada con perspectiva de género. No sé, Ale. Sí, yo creo que ya me han oído muchas veces aquí contigo, Graciela, hablar de esto, pero yo creo que una de las grandes claves está en el presupuesto, que además se vota aquí, así que hay una gran tarea para diseñar un presupuesto que sea realmente, que refleje las prioridades nacionales. Otra vez, ¿no? Hay cosas específicamente que tienen que ver con elevar el nivel de vida de las mujeres, que en todo salen abajo, entonces no hace falta ni ver los datos del INEGI, pero ahí están por si alguien quiere verificar, siempre abajo en todo. Sí hay medidas específicas y agendas muy importantes específicas de las mujeres, pero también hay grandes transformaciones sociales que tienen un impacto diferenciado sobre las mujeres, precisamente por lo que dices, y sobre las mujeres racializadas y sobre las mujeres más pobres y sobre las niñas y las adultas mayores. Entonces yo creo que hay dicen, ¿no?, que todo lo que no tiene aparejado un presupuesto pues no es prioridad, entonces también hay que hacer una lectura. Bueno, aquí en la Cámara de Diputados un estudio previo para que lo que se vote tenga sentido con esa perspectiva de género en términos presupuestales, y luego también hay que hacer una lectura crítica de los presupuestos para ver dónde hay que ajustar. Yo diría, no es nada más una cuestión de gasto, también es una cuestión de ingreso, que hay que cuestionar pues quién está pagando. Y en el caso de los cuidados está muy claro, como no hay un presupuesto suficiente para los cuidados, pues las que están pagando los cuidados son las mujeres que tienen que trabajar y que tienen que cuidar. La pregunta es, ¿quién no está pagando esos impuestos que tendrían que estar sufragando esos servicios, ¿no? Y esas desigualdades de género son las que se tienen que combatir. Y nada más quiero decir algo sobre Yuriria y sus invitaciones, porque es importante decirlo. También este libro, Yuri, y esos poquitos días que nos diste y esa velocidad con la que nos mandaste, imagínense si no tuvo tiempo de llamarle a Marta de Baile para confirmar que haya visto el WhatsApp, lo terriblemente intenso que fue para ella hacer las invitaciones, recibir los textos, editarlos, mandarlos, verificar, También quiero decir que habla acerca de una carrera de más de 20 años, en donde has generado confianza, liderazgo, compromiso, y que basta con que Yuriria te mande un mensaje. Yo soy muy curiosa y entonces le dije, ¿pero de qué? ¿De qué se trata? ¿Pero cómo? Y me contestó, confía en mí. Y dije, confío en ella. Y creo que ese fue el caso de todas nosotros. O sea, no nos quiso responder un segundo WhatsApp porque ya estaba invitando a las que seguían y tenía que darle seguimiento, pero sí creo que de lo que habla en realidad es de la confianza que te tenemos como periodista, como pues una persona que influye sobre la vida pública de este país por tanto tiempo, así que gracias. Yo voy a ser súper breve. Muchísimas gracias, muchas gracias por sus participaciones. Le solicitamos a nuestro presidente. No, me falta. Nada más quiero decir lo que veo en términos de políticas de género, las voy a enunciar. Y no voy a repetir ni el sistema de cuidados ni el tema de los presupuestos, porque claramente si no hay ingreso y si no hay dedicación con este dinero, pues no se puede lograr nada. Pero sí creo que el fortalecimiento de las políticas de prevención y erradicación de la violencia de género, tenemos un bagaje normativo muy fuerte, muy sólido, pero tenemos que bajar y aterrizar a políticas públicas efectivas. Las políticas, estas mismas, cuadrado con el presupuesto para lograr la igualdad económica y laboral, ¿no? Cerrar estas brechas que están sumamente medidas, diagnosticadas y claras en términos que pueden aprovechar emprendedoras, que se fomente el empleo femenino, obviamente lograr la equidad salarial. Me parece súper importante dejarlo sobre la mesa. Claro que tiene que haber una política pública clara de salud y de derechos reproductivos, el acceso universal a la salud reproductiva, educación sexual integral de calidad, eso también es importante y eso tiene que ver con la agenda de perspectiva de género. Y obviamente, pues bajar para que esto siga permeando políticas de participación política y liderazgos femeninos para que se logre también pues más mujeres en puestos de poder en toma de decisiones, para poder lograr también estas políticas públicas, incluida la de conciliación laboral y familiar. Por último, también decir que es súper importante que haya una política pública clara de justicia e igualdad ante la ley, que también permita, ¿no?, digamos, lograr esta igualdad sustantiva. Mucho de esto está formalmente en las normas,
pero como no ha permeado, tiene que ver con capacitación y con la generación de políticas públicas. Tenemos que aprovechar el espacio o los espacios que se van abriendo para que todas estas políticas se implementen de manera coordinada, con enfoque transversal de género, para que se involucren a todas las áreas de gobierno, y qué mejor que tener a una mujer en la presidencia de la República con un gabinete un gabinete paritario, con mujeres muy talentosas en diversas áreas, con un legislativo paritario para que esto pueda pasar. Por último, pues me sumo desde luego al comentario que haces, Ale, en torno al liderazgo femenino, liderazgo potente que tiene Yuriria. Sin ello no hubiera sido posible este libro y el éxito que estás teniendo, justamente para detonar no solamente la conversación antes, sino durante y a propósito de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Así que otra vez muchísimas gracias por hacerme parte de esto, y gracias a Graciela, Mónica, a la Cámara por el espacio. Muchas gracias, Claudia, y gracias, Yuri, por la invitación. Yo les puedo contar que a mí, Yuri, en una reunión me la encontré, bueno, tenemos muchos amigos en común, siempre me la encuentro, me platicó y me dijo, si tienes el texto para mañana antes de las 12, y eran las 12 de la noche, pues sí entras. Y lo tuve listo. No, gracias a ti, muchas gracias a ti. Y pues bueno, a ver, por allá una última pregunta y nos vamos, ¿no? Por favor. Gracias, buenos días. Felicito a la autora. Y bueno, yo soy Guadalupe Morales, estoy adscrita al CESOP. Y bueno, pues el libro no lo he leído, lo voy a leer, no lo conocía, pero me parece que es un buen ejemplo de sororidad. Realmente conlleva a ello. Pero me entusiasma mucho también la idea de una segunda edición. Invítanos al CESOP, a las mujeres del CESOP. Digo, si hay una segunda edición, me apunto para participar. Yo quisiera tener tu contacto, que me permitiera ese acercamiento, pero antes, en esa segunda edición, que nos invites a las mujeres del Centro de Estudios Sociales. Ojalá hubiera la oportunidad y formar parte de este grupo sororo de mujeres, que seremos sin duda grandes aliadas en este nuevo sistema que nos va a representar una mujer. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Le solicitamos a nuestro presidium nos haga el favor de ponerse de pie para la toma de la fotografía oficial de este evento. Muchísimas gracias. La 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, les agradece su presencia y participación en el Círculo de Lectura Miradas Sociales en torno al México Contemporáneo, sesión 2, la primera presidenta de México, relevancia histórica y desafíos. Por su atención, muchas gracias y muy buena tarde. Si alguien está interesado en adquirir un ejemplar de este libro, puede encontrarlos al exterior de este auditorio. Muchas gracias.